Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con todos ustedes hoy en este país tan maravilloso. Quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado en esta oportunidad. He aprendido muchísimo acerca de su país en los últimos 20 años porque estoy vinculado mucho con gente de aquí. Puedo resumir al país en 4 palabras: asado, alfajores. Entonces, uno de mis amigos me dijo que, bueno, obviamente si Ecuador le ganaba a Argentina, me tenía que ir directamente de la Argentina y tenía que participar de la empresa. Me pidieron que hable aquí de la realidad de Australia, lo que hacemos en cuanto a la aplicación de la robótica y por qué estamos utilizando la robótica y si tiene... Bueno, precisamente para mostrarles lo que estamos haciendo. La presentación está traducida al español, pero bueno, no me queda otra que hacerlo en inglés, si bien tienen la traducción, así que les pido paciencia. Tenemos 5 áreas que vamos a ir tocando. Primero la motivación, por qué y por qué lo estamos aplicando en Australia. Luego vamos a ir abordando 3 áreas en particular: el cultivo de frutales, de árboles, el cultivo en surcos y luego la aplicación en el ganado. Y finalmente una diapositiva para hablar del desafío, la investigación que estamos haciendo en la universidad, algunos de los desafíos y a dónde vemos el futuro, en qué dirección lo vemos. Vamos a comenzar con un poquito acerca de la motivación. Esto es una perspectiva en cuanto a la dimensión de Australia con respecto a Latinoamérica. La población de Australia es de 25.000 millones de personas. Creo que Argentina son unos 45 millones, más o menos. La más grande, más o menos de 15 personas por kilómetro cuadrado. En el caso de Australia es de 3. Es un país muy, muy grande, pero la población es muy poca, pero sí tenemos un sector agricultor industrial muy muy grande con una exportación de un 30% de lo que se produce, y debido a eso hay muchos aspectos con los cuales tenemos muchos desafíos, distintos tipos de cambios a nivel clima, por ejemplo, y también la distancia que uno tiene que recorrer para ir recorriendo las distintas ciudades, las distintas partes del país. Pero también tenemos otras problemáticas, y esto es para resaltar, por así decirlo, algunos de los puntos. En Australia, a lo mejor también sucede aquí, el factor etario, es decir, cada vez más, es decir, tenemos un promedio de 50, 60 años de edad para el productor promedio. Es decir, muchos van directamente a la ciudad, no quieren volver a trabajar el campo. Y también podemos hablar de la baja disponibilidad laboral, de los costos de mano de obra elevado. Entonces, si tenemos una población reducida, es decir, tenemos baja disponibilidad laboral, y bueno, esto hace que los costos de empleo sean cada vez más elevados. Y bueno, una de las vías para resolver esto es la automatización y la robótica. En primer lugar, quisiera hablar de la inteligencia en cultivo de frutales y de árboles. Este fue uno de los primeros proyectos que desarrollamos hace unos años para ver qué significaba poner un robot en el campo, porque de hecho recoge muchísima información que le resulta de utilidad para el productor, es decir, cambia el proceso de producción, ¿no? Porque lo que hace el robot es recoger información muy muy detallada de cada planta, de cada árbol, de cada frutal. Comenzamos entonces con un grupo de inversión en la industria de las hortalizas. Este es el robot que comenzamos a desarrollar. Ya lo teníamos y lo que hicimos fue instalarle distintos conjuntos de sensores para reunir distintos tipos de información, y con el robot obviamente podíamos trabajar todo el tiempo, las 24 horas al día, y de esta forma pudimos adquirir muchísima cantidad de información. Y este es el tipo de información precisamente que se puede adquirir a partir del uso de robots, con datos que se
se obtienen a partir de láser, Big Data, y después cuando uno ve todas estas imágenes, obviamente estamos viendo el mismo árbol, el mismo frutal, pero el robot no lo ve así. Lo que ve son códigos, son números solamente. Entonces, desarrollamos distintos algoritmos, distintas información que componen la inteligencia artificial, que después eso pasa a ser el código y así lo ve el robot. Y empezamos a desarrollarlo y lo hacemos con distintos tipos de hortalizas, distintos tipos de plantas. Entonces, cuando podemos ya detectar, por ejemplo, una flor o una hoja o una parte de una planta, también podemos estudiar otros tipos de información, como por ejemplo el rendimiento de cultivos. Y aquí tenemos un ejemplo del robot y ver cómo funciona. Vemos cómo se va desplazando. No puede utilizar GPS porque se pierde la señal al desplazarse entre los frutales, pero se va guiando de manera automática, ¿no? Va subiendo y bajando por los surcos, va recogiendo toda la información de lo que está pasando a su alrededor y toda esa información de los sensores va en esa pequeña cajita que tiene ahí abajo, que es como una computadora, y allí se procesa toda la información y mide también todas las propiedades del suelo. Entonces lo que hacemos allí es con precisión ver un árbol, un frutal, y ver también lo que sucede en el suelo. La imagen que vemos en la izquierda es lo que se ve y a la derecha es lo que ve el robot. Este es el robot, lo que detecta en tiempo real todas las flores y las va contando de manera individual. Y también va ubicando cada una de las flores en tiempo real a medida que va subiendo y bajando por los surcos. También se puede ver la densidad de las flores a medida que sube y baja. Uno puede ver el árbol o el frutal y la densidad y puede ver por qué este árbol o este frutal está mejor que otro y así hacer una comparación. Y lo mismo aquí antes de la cosecha. A la derecha es lo que uno ve y a la derecha es lo que ve el robot, detectando cada una de las manzanas, viendo la densidad, la distribución en cada árbol en particular. Y aquí, una vez, podemos recoger toda la información de las flores, de las frutas y empezar a ver correlaciones entre cada una de las temporadas. Es decir, por qué un frutal le fue mejor que otro y así hacer una comparación, por qué uno tiene mejor rinde que el otro, el tamaño de las frutas. Es decir, no son preguntas que tenemos que respondernos, sino que la máquina, el robot, lo va aprendiendo automáticamente y después podemos llegar a las correlaciones. En un campo, en una plantación, por ejemplo, en donde se perdía un 30% del rinde debido a la polinización. Y bueno, esto lo pudimos detectar a partir del trabajo con los robots e incrementar ese 30%. Y bueno, eso fue justamente por acceder, digamos, a la información, ¿no? Estudiando árbol por árbol. Aquí tenemos, por ejemplo, una plantación de almendros, en cuanto la estructura del árbol es muy distinta. Aquí el robot utiliza láseres para poder detectar cada árbol. Y una vez que lo detecta, luego realiza un examen y adquiere distinta información para ver qué flores tiene, cómo son, y aquí utiliza distintos algoritmos. También detecta los frutos, las almendras, y con los datos de láser y de visión se puede hacer un estimado, una proyección del rinde. Aquí se puede ver la cantidad de almendras por árbol, y luego, si uno va a un árbol en particular, puede observar cómo está, cuál es la situación. Es como tener un mapa de Google, por así decirlo, por cada una de las plantas. Aquí tenemos otro ejemplo de una plantación de mangos, los distintos colores que representa al robot que va viendo cada una de las plantas de mango y luego aquí tenemos cada planta. Es muy difícil, ¿no? Porque
A veces uno tiene que ajustar la cámara de tal forma que pueda ir como pescando toda esa información de manera precisa. A veces hay que volver a hacer un doble conteo, ¿no? Porque a veces se superponen las frutas, por ejemplo. No, todos estos algoritmos se van desarrollando y van precisamente haciendo que el sistema sea más preciso, ¿no? Tenemos distintos tipos de plantaciones, como palta, por ejemplo, mango, como almendras, y podemos ver los distintos algoritmos que se van desarrollando y con cuánta precisión se van desarrollando. Esto es realmente una ventaja muy importante de la robótica. Ahora vamos a hablar de los cultivos en surcos. Bueno, ya hablamos de lo que sucede con frutales, pero es distinto, ¿no? Cuando hablamos de cultivos en surcos y cómo son los sistemas de robótica y cómo se los aplica. La inversión nos permitió hacer este tipo de estudios. En este caso, tomamos un tractor y luego lo automatizamos. Como teníamos dinero suficiente, entonces pudimos desarrollar otro tipo de tecnología. Y el primer robot que desarrollamos se llama Lady Bird, que es solar, eléctrico, tiene todas las computadoras en uno de los costados y los paneles del otro lado. Más o menos tiene una duración de 7 horas, se va recargando las baterías. Aquí lo tenemos. En el caso que el día sea lindo, por ejemplo, si tenemos un día favorable, 12 horas y el robot puede funcionar todo el día. Todos los sensores lo que hacen es ver las hortalizas, ir censando, va recogiendo mucha información a nivel infrarrojo, por medio de cámaras, láser. Y allí comenzamos a acumular información. También el robot va subiendo, bajando los surcos durante la semana. También se aplican los algoritmos y comenzamos a detectar las plantas individuales y también se puede definir e identificar en el caso de que haya presencia de malezas. Aquí con las distintas tecnologías se puede diferenciar, por ejemplo, la planta de las malezas. También instalamos un brazo que detecta cada una de las plantas. Como pueden observar aquí, tiene un pequeño pico y lo que hace es aplicar a cada una de las plantas. Entonces aquí se reduce muchísimo la cantidad del uso de productos químicos. Puede ser que se aplique un herbicida, un fungicida o agua, eso no importa, pero lo que se hace es que se reduce la cantidad del uso de productos químicos. Y bien, nos dieron más dinero, obtuvimos más financiación y pudimos desarrollar este otro que se llama Ripa, que lo podemos aplicar en superficies más extensas. También es solar y eléctrico y opera durante 22 horas y media de manera continua. Y recuerdo ese día que lo probamos, cuando se bajó el sol, se paró y luego cuando volvió a salir el sol, se recargó la batería y comenzó a funcionar. Básicamente es lo mismo, solo que incorpora un conjunto de sensores en la parte inferior que se utiliza en distintos campos en Australia. En este caso es un cultivo de lechuga en Victoria, que está en la parte sur de Australia. Lo que observamos aquí, los sensores y con los distintos algoritmos que detectan cada una de las plántulas. Se detecta la edad de cada planta, en este caso 2 semanas, 1 semana y media. Se puede ver el rinde de cada una de las plantas y como sabemos a dónde están las plantas, también se puede detectar a dónde están las malezas. Aquí lo que está haciendo solamente es buscando las malezas. No aplica ningún tipo de herbicida ni nada por el estilo. Solamente detecta a dónde está. Lo que está haciendo es detectar y la saca, detectar y la saca. También se detecta la edad, como decía anteriormente. Y luego, obviamente, que esto resulta ser un beneficio muy, muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, se toma una muestra del suelo para ver la conductividad del suelo. Un robot que funciona y va recogiendo todo tipo de información, detecta información acerca del suelo, de la planta, de malezas y también puede hacer algún tipo de operaciones
por sí mismo, lo cual lo hace una herramienta muy importante. Obviamente que todos los años tenemos que demostrar el funcionamiento de estos robots en distintas aplicaciones. Sabemos que en Australia tenemos muchas variaciones de clima, de suelo, lo cual realmente el sistema es cada vez más robusto. Este es un mapeo, ¿no? En azul vemos una planta de calidad deficiente. Esto es información muy útil para los productores. Y aquí vemos un estimado del rinde, una proyección. Tomamos el mismo robot y agregamos otros sensores en la parte superior para ver si podía, por ejemplo, tomar información de otro tipo de plantas, en este caso frutales, manzanos, y aquí aplica un spray en cada una de las manzanas que va detectando. Lo que aprendimos aquí es que se le puede utilizar para detectar algunas plagas en particular y así aplicar el producto indicado. Aquí tenemos otra aplicación, pero de bajo costo, para un campo mucho más pequeño. Se utilizan los mismos algoritmos que en los otros robots. Utilizamos un smartphone, un teléfono inteligente, como computadora. Es una aplicación mucho más pequeña. Entonces lo que hace el robot es subir y bajar por los surcos, va detectando cada una de las plantas, puede, por ejemplo, aplicar algún tipo de riego. La idea aquí es, en lugar de utilizar estas otras aplicaciones que les mostré que eran mucho más costosas, no tener una aplicación de mucho menor costo para aplicaciones más pequeñas, para campos más pequeños. Y finalmente quisiera hablar del ganado de pastoreo. Creo que es algo que tanto Argentina como Australia tenemos en común, que es el pastoreo del ganado. A los dos nos gusta la carne, el asado. Desde mi punto de vista, algo que estamos haciendo, y a lo mejor ya lo escuchamos con la tecnología de las células madres, si podemos tener un robot funcionando las 24 horas del día en un campo, si podemos tener un robot entonces las 24 horas del día, los 7 días del año, viendo, por ejemplo, la calidad de las pasturas y también monitorear a los animales. Lo primero que hicimos con esta tecnología de drones y con la tecnología de satélites, desarrollamos mapas muy precisos que nos dan una resolución de 1 centímetro. Luego lo aplicamos a la tecnología de las máquinas de aprendizaje automático para ver a dónde estaba la pastura, qué cantidad había, dónde estaban los árboles, porque obviamente los árboles son importantes, y los colores aquí representan los distintos tipos de árboles y distintos tipos de plantas, porque algunos de ellos son plantas o árboles invasivos. Entonces, con ese tipo de información se puede hacer correr un robot como por ejemplo este, que se llama SwagBot. Este fue el primer experimento. Aquí hacíamos el primer ensayo en un terreno bastante raro. Luego vimos cómo interactuaba con los animales, porque justamente era el interés de los productores, es decir, cómo se comportaba el ganado con este nuevo integrante. Entonces, a medida que se iba acercando, veíamos cómo se comportaban las vacas, los animales, y si había buena pastura, entonces el robot los iba como empujando de a poquito, y ese era precisamente el objetivo. Como podemos observar, no nos fue tan bien, ¿no? Porque de alguna forma empezaron a dispersarse todos los animales. El productor no le preocupaba porque, bueno, los animales decían, ¿no? Se iban a acostumbrar al robot, porque obviamente el robot es una estructura tan chiquita, tiene, no sé, no pesa ni 100 kilos y el animal es mucho más grande. Así que de alguna forma los animales se iban como acostumbrando. Observamos que, bueno, al principio no funcionó bien y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si dejamos que el robot esté más tiempo allí con los animales.
Y esto es lo que hicimos. Entonces, entrenamos a los animales con el robot. Fíjense que aquí está el alimento, la pastura. Empezamos a mover el robot. Fíjense que está llevando la pastura, el alimento, y los animales comenzaron a seguirle. De esta forma, entonces, el robot puede ir manejando, arreando el ganado a los sitios de pastura. Y a la medida que estamos haciendo eso, recogíamos información con respecto a la conducta de los animales, la pastura, también se podían detectar animales en particular que comían, si habían cambiado, por ejemplo, los patrones de movimiento. Sí, toda esta información es muy importante porque estamos hablando de muchas hectáreas y toda esta información es muy importante para el productor. Entonces, al tener toda esta información de manera continua, y esa es parte del proceso, justamente. Eso es en cuanto a las aplicaciones. Hay muchos otros. Si van al sitio web, van a ver distintos programas. Y esta es la última diapositiva que tengo para ustedes. Quisiera hablar un poquito acerca de el desafío de la robótica y el futuro, particularmente en el contexto de Australia, de donde provengo. Creo que los desafíos para el futuro, en mi laboratorio tenemos dos grupos que están trabajando. Uno el de ingeniería, que es el que desarrolla el software, los algoritmos y los robots. Y el otro grupo que hace la investigación. Es un poco complicada la diapositiva, así que les pido un poquito de paciencia en la medida que se lo pueda explicar. Aquí tenemos los datos, los robots nos dan esta información de lo que sucede en el campo, con las plantas, con los animales, con el suelo, todo este tipo, mucha información que vamos adquiriendo a partir de esa información. Podría ser también estimación o proyecciones de rinde o plagas. En algún momento lo que sucede aquí es que ya tenemos la capacidad de utilizar modelos de agricultura para poder hacer una predicción, es decir, cómo va a ser el trabajo en el campo. Y debido a que hay mucha incertidumbre, podemos predecir muchos futuros, es decir, cómo va a ser, por ejemplo, en 2 días, a la semana, y eso le ayuda mucho al productor a poder definir qué hacer. Pero aquí tenemos un desafío, hay 2 desafíos en realidad. Ahora estamos recogiendo mucho más información que la que están recogiendo los científicos, porque imagínense que tenemos un robot que está todo el día permanentemente, entonces hay muchísima información, muchísimo más que lo que recoge un científico. Y eso es un desafío muy interesante porque lo que quiero ver es si mi modelo funciona mejor que otros modelos que se han estado aplicando durante los últimos 20 años. Ese es el primer desafío, es decir, cómo la información y la ciencia se unen, se fusionan para poder comprender qué hacer en el futuro. Porque si así sucede, entonces la predicción mejora mucho más. El segundo desafío es este vínculo entre el productor y la robótica. Los robots no son baratos, entonces la idea es poder desarrollar una interfaz de tal forma que se fortalezca el vínculo entre el usuario, el productor y el robot. El robot puede hacer muy buenos cálculos, pero obviamente no es bueno para tomar decisiones económicas. Es decir, ¿qué pasó el año pasado? ¿Qué va a pasar el año que viene? Y aquí es donde tenemos un desafío desde el punto de vista de la ingeniería, es decir, cómo tomamos este conocimiento con este conocimiento y cómo los fusionamos. Es decir, cómo tomamos toda esta información que se adquiere a través de los sensores y cómo fusionamos la información que tiene ya el productor de acuerdo a su experiencia.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo unimos esa información? Esos serían los dos desafíos que tenemos, es decir, el robot y el usuario, y también los datos, la información de los robots y la información científica. Les agradezco por su atención, su paciencia, espero que les haya sido de agrado. Si tienen alguna pregunta, después estoy a su disposición. Muchísimas gracias.